Buenas noches, hola Daniela, ¿cómo estás? Buenas noches. Estoy conectando aquí mis audífonos. Hola Cata, Hola Pau, ¿cómo estás? muy bien. Bueno, Hola Catalina, ¿cómo te va? Muy bien, Daniela, ¿y tú? Muy bien, gracias. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí. sí, te escuchamos. Ok. Perfecto. Les quiero compartir ahí a las dos. Hoy practiqué algo de sistemas que me enseñó ayer Arnold y divino, hermoso. Ay, qué chévere de sistemas. Sí, porque yo no sabía cuando me mandaban un link por Messenger, por WhatsApp, no sabía conectarme al computador. Ah, súper. Súper. Entonces, ¿Sabes qué estaba pensando? Como que él te hubiera enseñado algo como de sistémico y yo, pero ahora no, bueno. no, no, no. No, esto es la machera porque uno aprende de todo. Sí, Sí, hermoso. sí, qué chévere. Buenas noches, Nicole, ¿cómo estás? Hola, bien ustedes, buenas noches. Muy Hola, bien. Nicole. Contenta de estar aquí. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, Y es que gracias. Catalina es rubia. Es que yo siempre la veo con el cabello recogido. Claro, siempre estoy de cola. Ah, qué Todavía bonita. logro impactar. Sí, no, claro que sí, no, tú eres hermosa. Pero yo Ay, pensé que No, tenías el cabello hermosa. negro. Ay, matamos un diablito. Disfruten, gócense el pelo, eso el pelo crece y se puede estar modificando. Uno se hace tratamientos y el pelito es muy agradecido. Gócenselo, mija. Si no se lo gozan cuando están ustedes jóvenes, vea, después yo me gozo ahora mis canas. Hermosas sus canas, están muy lindas sus canas. Y son naturales, no son por moda. Wow, súper Buenas linda, noches. tan creída. No, 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 es que yo cuando tenía unos cuantos años menos, me gocé mi pelo a morir, la verdad. Qué bueno. Y por eso les digo, háganlo ahora que pueden, la moda está hermosa, está con una permisión total. Antes uno, si se llegaba a hacer rayitos e iluminaciones, era la rara del paseo. Sí. No, yo no me La hago nunca inconforme. tintes ni nada, pero mi mamá dice que parezco una foto. Pero yo sí me lo trato de cuidar, pero de colores me da mucho susto. Yo digo, uy, no. Es que yo bien morenita y haciéndome cosas de colores quedo como Celia Cruz. Ay, no, 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 no. No, hay cosas hermosas, cosas divinas, hay cosas muy lindas, hay Sí, cosas hermosas y el que se la quiera hacer, que se la haga, Sí. ¿no? Hermoso. Sí. bueno, Cata, iniciamos. Sí, voy a Buenas compartir. noches. Espérate, yo. Bueno, Pauli, dale. Buenas noches a todos. Bueno, ya nos saludamos a algunos. Buenas noches a las personas que tienen la cámara cerrada también. Los animamos a que la abran para que Buenas podamos noches. conversar. Buenas noches, María José, ¿cómo estás? Hola, Natalia. Hola, ¿cómo están? Buenas Buenas noches. noches. Eh, Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hoy nos acompaña Catalina Sanín, ella es de la casa. Bueno, Cata, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy. bueno, a todos muchas gracias por asistir.
por acompañarnos y bueno, espero que no me dejen sola, que sea un espacio donde podamos construir entre todos. Voy a compartir pantalla. ¿Ven bien la pantalla, Pau? Gestión emocional, sí. Bueno, la invitación de hoy es a que conversemos un poco de gestión emocional. Entonces, hoy quiero empezar este espacio con una frase. En un momentico, que no sé cómo va a pasar esto. Ay, espérame que no. Ya. Quiero empezar este espacio con una frase que me encanta de Aristóteles, que habla un poco como de esa esencia de lo que es la gestión emocional. Entonces dice así: cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto, de la forma correcta, eso no es fácil. Y ahí es donde quiero que pongamos el foco, y es porque en esa frase está como la esencia de la gestión emocional, y no es manejar, no es controlar las emociones, es darme cuenta que si estoy haciendo lo adecuado en el momento en que empiezo a habitar las emociones. Entonces, realmente, ¿qué es la gestión emocional? Entonces, la gestión emocional es tener respuestas emocionales coherentes que me abran posibilidades. Entonces, cuando hablamos de esa gestión emocional coherente, es que yo esté teniendo esos comportamientos y esas reacciones que vayan alineados a lo que yo estoy sintiendo. Sin embargo, siendo muy consciente de que eso que está ocurriendo en mí me va a abrir posibilidades y me va a llevar a ese lugar que quiero lograr. Entonces, yo cuando escucho esta frase recuerdo mucho, yo me creía súper inteligente emocionalmente porque yo nunca me enojaba. Yo nunca estaba brava. O sea, yo no la tenía en mí, pero ni siquiera era consciente. Siempre, entonces yo creía que no, pues la más inteligente, o sea, a mí nunca no me veían desbaratada, no me veían desencuadernada ni nada de eso, y yo me sentía súper inteligente emocionalmente. Cuando empiezo a entender el mundo de las emociones y empiezo a entender que cada una de ellas nos trae una grandeza, y que el hecho de que yo no aceptara o no viviera la rabia, no quería decir que mis relaciones estuvieran bien, que eso me estuviera abriendo posibilidades, me estaban cerrando posibilidades, porque al no poder poner un límite, al no poder marcar, digamos, mi territorio, estaba drenando mis relaciones, estaba dañando mi relación conmigo, estaba dejando que todo el mundo pasara por encima de mí. Y es un tema de dignidad también. Y bueno, digamos que ese es el tema con la rabia, pero al entender que cada una de nuestras emociones está por algo y tener esa capacidad de sentarnos a conversar con esas emociones y entenderlas para qué, digamos que es como ese primer eslabón. Óigala. Es el primer eslabón para empezar con la gestión emocional. Entonces, ¿para qué la gestión emocional? Entre un 70 y un 80% de los resultados y del éxito que tenemos en nuestra vida adulta está relacionado con la gestión emocional. Eso lo dice Daniel Goleman. En estos momentos, en las empresas, en las grandes organizaciones, una de las
de las habilidades que más buscan es que las personas sean competentes emocionalmente. Es mirar cómo se comportan en momentos de incertidumbre, de estrés, sí, en momentos de incertidumbre, cómo tienen esa resolución de conflictos, cómo se enfrentan a esos momentos. Porque finalmente el hacer se puede entrenar. O sea, igual la inteligencia emocional y la gestión emocional se puede entrenar, pero digamos que en las organizaciones en este momento es uno de los pilares es uno de los pilares de los que están buscando en este momento. Vamos a hablar también es muy importante entender que las emociones nos predisponen a la acción. Todas las acciones y decisiones que tomamos en la vida están acompañadas de una emoción. Hasta el no hacer nada está acompañado de una emoción. Y ellas también, al tomar todas esas decisiones también estamos diseñando nuestro futuro. ¿Alguien está hablando, Pau? A ver, ¿dónde está el chaleco? Ok. A ver, ¿dónde? Ya estoy acá cerrando. Creo que dejaron abierto. Bueno, como les estaba contando, las emociones nos predisponen a la acción. Entonces, retomando un poquito, el tomar una acción o una decisión y emprenderla o no, siempre está acompañado de una acción, de una emoción. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Y, por ejemplo, contextualicémoslo con lo que está pasando hoy en el mundo. En este momento todos estamos habitando, casi todo el mundo está habitando una emoción de miedo por el tema del COVID. Entonces, ¿cuáles son esas acciones que están tomando los gobiernos? Entonces, a muchas personas, pues en muchos países como en estos tenemos aislamiento, en otros decidieron que pasara lo que pasara, pero que no cerraban. Pues también esto nos permite darnos cuenta de que estamos diseñando futuro con cada una de esas acciones que se están tomando. Y es porque podemos ver que se ha caído el dólar, las personas no están invirtiendo. Nosotros en un principio cuando empezó, digamos, el tema de la cuarentena, salimos a comprar todo el papel higiénico que había. Entonces, ¿cómo entender que todas estas emociones nos están determinando esos resultados que vamos a tener? La buena noticia de todo esto es que no nacimos gestionando las emociones. Esto es algo que podemos aprender. Esto es algo que podemos entrenarnos y es algo en lo que podemos volvernos competentes. Y aquí pues abrimos el tema y es ¿cómo logro una competencia? Pues primero, ¿qué es una competencia? Es un comportamiento que nos determina el éxito. Entonces, ¿cómo creamos esa competencia para hablar en temas emocionales? El primero es, pues, tenemos que tener una habilidad, entonces una predisposición biológica, una capacidad de realizar esa tarea. Cuando hablamos de emociones, es que biológicamente estemos aptos para ser competentes emocionalmente. Sabemos que hay personas que... Dime. Pues quería como hacer un aporte ahí a lo que dices, que no nacemos siendo competentes con las emociones. Y muchas veces desde la infancia nos están enseñando, digamos, un cierto tipo de incompetencia cuando nos dicen, no llore, no exprese sus emociones así, no sienta. Bueno, los niños no lloran, los niños grandes no lloran. Y es verdad. Y eso ya lo vamos a ver. Mira, digamos que cuando hablamos de lograr la competencia, entonces hablábamos de la parte biológica, o sea, mi disposición natural para hacer esa tarea. Luego el conocimiento, que es cuando lo que tú dices, o sea, como toda la información, todo lo que tenemos acerca de las emociones, qué son las emociones. Es más,
si alguien nos puede compartir qué es una emoción, definir una emoción es muy complicado. O sea, dar el significado de emoción, no cualquiera lo tiene claro. Y si alguien nos quiere compartir qué es una emoción. Daniela. Tienes el micrófono apagado. Ok, gracias. La emoción es una manifestación interna y externa de un sentimiento, es decir, de algo que nos ha movido una conciencia, la conciencia de una manifestación de un sentimiento. ¿Sí? Es decir, esa sería, digamos, la emoción. No hay emociones ni positivas ni negativas, todas son buenas. ¿Sí? Y a mí me encantó y en algún momento me puedes volver a poner, por favor, la frasecita de Aristóteles, porque está apenas para tomarle foto y mandárselas a unas cuantas personas para compartir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo creo que ahí es donde está la magia, en donde está la sabiduría, ¿sí? Porque si vamos a poner cualquier palabra, cualquiera puede ponerse triste, eso es fácil, pero estar triste con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto, de la forma correcta, eso no es fácil. Y de ahí para mí, de esta frase, viene el dicho popular, vaya y desquítese con la persona que le ocasionó, bien sea la furia, la rabia, la tristeza, la nostalgia. Es decir, eso es, digamos, es tan sabia que el solo hecho de estar manejando esa frase ya, uy, Catalina, divino, hermoso, gracias. Muchas Hacía gracias. mucho tiempo que no la escuchaba completa. Te agradezco, no me lo vayas a quitar. No, no te preocupes, antes te voy contando que un poquito les cuento, y es que esto lo vemos mucho en las sesiones de coaching, digamos lo que decía Daniela, y es entender que en la gestión emocional hay un momento donde nos preguntamos si mi reacción o mi comportamiento ante la emoción es adaptado o es inadaptado o es en la intensidad que se necesita, me explico. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que, digamos, la misma rabia, cuando a una persona, por ejemplo, lo roban, así se le quiebra un vaso, pero hay personas que no tienen como esos niveles y si lo roban o se quiebra un vaso, tiene la misma intensidad en la emoción. Entonces es empezarnos a preguntar cómo nosotros nos relacionamos con esa emoción. Además, si mi reacción es eficiente, porque yo puedo, lo que hablábamos ahora, yo puedo gritar como una loca cuando estoy con rabia, sin embargo es eficiente, pone un límite, logro lo que necesito en ese momento. Entonces esas son las preguntas que nos hacemos cuando estamos hablando de gestión emocional. Y Daniela, ya puedo pasarla. Cata, Natalia Gudelo está levantando la mano. Hola Natalia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por el espacio. Yo quería como dar un punto de vista acerca de lo que es una emoción para mí. No lo asocio al sentimiento, porque el sentimiento es un tema
¿Aló? tipa tan horrible que casi le da neumonía. Hola. Hola. Mandaron un poco de Decía que para mí la diferencia está es entre ser y estar. Yo puedo estar triste, pero no serlo. Y el ser lo asocio al sentimiento, que es una cosa que ya está arraigada, digamos, que viene en el ser. Y que la emoción es una cosa que pasa más rápidamente. Lo que dicen del vaso, por ejemplo, son situaciones que, como la película Intensamente, todo lo que puede pasar en el cerebro de uno que es de acuerdo a cómo uno lo canalice, será un tema emocional, pero pasa, ¿cierto? Y la diferencia con el sentimiento es que ese es la esencia. Muchas gracias. Ok, y tienes toda la razón. La emoción es como como el estímulo a algo que pasó. O sea, algo pasó y es eso que siento yo y lo siento en el cuerpo, en mis gestos, en mis microgestos. Es la reacción ante ese estímulo y eso es subjetivo. Lo que yo decía ahorita cuando les ponía el ejemplo de las decisiones que están tomando los gobiernos en el tema del COVID. Unos nos aislaron y entonces ellos están viviendo el miedo de esa manera. Digamos, están reaccionando, aislándonos. Otras personas dijeron, no, vámonos con todo porque nos da más miedo otra cosa. Entonces, ante una misma emoción, todos podemos tener comportamientos diferentes. Por eso es tan importante entenderlo para poder ser empático con el otro, porque aunque todos vivimos unas emociones básicas, todos durante nuestro desarrollo, nuestra vida, nuestros aprendizajes, pues aprendimos a vivir esas emociones de manera diferente, porque finalmente las emociones son adaptativas y en un momento determinado yo aprendí a vivir la emoción de esa manera. Y a esto los quiero invitar más adelante, y es entender que hasta hoy fue entender y vivir o reaccionar ante esa emoción de tal manera, pero es cuestionarme si yo de aquí en adelante necesito seguir, es necesario seguir relacionándome o actuando frente a esa emoción de esta manera. Entonces, voy a volver a donde estaba ahora y les contaba, les contaba que la buena noticia de todo esto es que lo podemos, que la gestión emocional nos podemos entrenar, nos podemos volver competentes emocionalmente. Entonces les hablaba que una competencia es un comportamiento demostrable que nos lleva al éxito. Entonces hablamos de la habilidad y es esa predisposición biológica que tenemos para realizar una tarea. Entonces, si tenemos la capacidad biológicamente, porque hay personas que realmente no, entonces necesitan unas condiciones diferentes para manejar sus emociones. Entonces necesitan ir a un psicólogo, necesitan ir a un psiquiatra, entonces necesitan esas condiciones diferentes. En este momento vamos a hablar de que mi biología lo permite. Entonces ahorita volvemos al tema del conocimiento. ¿Qué sé yo? Como lo decía Natalia, las emociones son esa, se me fue Señal, la palabra. Dime. señal. Son esas señales que me van marcando cómo me estoy relacionando con el mundo. Hay personas que le dicen que son mensajes, entonces pasó algo, como que recibo el mensaje de la emoción y frente a eso reacciono. ¿Sí? Hay momentos en la vida donde no tenemos los recursos ni la manera de nosotros mismos gestionar esas emociones. Y ahí vamos un poquito a lo que hablaba Natalia, de que son emociones que duran
al paso del tiempo. Esas emociones se llaman emociones enraizadas y es cuando sucedió algo, yo no tuve la forma, ni las herramientas, ni la capacidad de gestionar esa emoción y esa energía se quedó dentro de mí. Y eso es cuando, hagan de cuenta, yo me pongo unas gafas y entonces me pongo las gafas del miedo. Supongamos que en algún momento sentí mucho miedo, no tuve esos recursos para gestionar, me pongo las gafas del miedo y de ahí en adelante empiezo a ver todo a partir del miedo. Entonces, hablemoslo, un ejemplo es digamos, un emprendedor. ¿Qué pasa cuando un emprendedor ve el mundo desde el miedo? ¿Qué pasa cuando tiene que apostar, cuando se tiene que mostrar, cuando tiene que invertir? Si yo estoy viendo siempre que tengo que estar en supervivencia, que hay algo por fuera que me ataca. Entonces, por eso es tan importante ser conscientes desde dónde estamos tomando esas decisiones y desde dónde estamos actuando. Y por último, para lograr la competencia, hablamos de la actitud. Y son esas motivaciones internas y el comportamiento recurrente primero pues las motivaciones, o sea, ¿qué me motiva? ¿Qué me hace tomar la decisión de empezar a trabajar en estas competencias? Y el comportamiento es qué voy a hacer día a día para lograrlo. Dime, Pau. Con la historia que contabas del miedo, recuerdo alguna vez que conversaba con una amiga y ella me decía que ella ella es emprendedora y me decía que ella tenía mucho miedo y ese miedo también la llevó a inventar, a seguir creando, a seguir construyendo. Entonces también es cómo vamos a utilizar las emociones en el momento preciso. El miedo a ella le sirvió para innovar. Claro, porque lo que tú dices, hay personas que el miedo las paraliza y hay personas que el miedo las hace tomar las precauciones, hace pues la lista de chequeo que necesito, que me falta, me vuelve organizada, pero me lleva hacia una acción. Mientras que hay personas que definitivamente cuando están en temas de miedo se paralizan y se quedan quietas y más bien que nadie me mire. Entonces, digamos que para un emprendedor estar en un miedo que lo paralice, pues va a ser muy complicado porque no le va a permitir ese movimiento a dar esos pasos hacia donde quiere llegar. Entonces, más fácil se va a esconder porque pues finalmente cuando yo estoy en miedo, que quiero que nadie me vea, que pasar desapercibido, volverme chiquito para no estar al alcance de eso que me amenaza. Sí, Carmen, total. Bueno, entonces cuando hablamos de competencias emocionales, pues para lograr una gestión emocional, pues yo les traje estas competencias emocionales. Y cómo podemos ir trabajando en el día a día para poder lograr ser competentes emocionalmente. Entonces tenemos el primer momento que es conciencia emocional y es esa capacidad de tomar conciencia de las emociones mías, pero también de los demás. Entonces es entender cómo se comporta esa emoción, quién soy yo cuando habito esa emoción, qué juicios, o sea, qué vocabulario utilizo, desde dónde estoy mirando el mundo cuando estoy en esa emoción. Y también empezar a reconocerla en los otros, para saber ellos también desde dónde se están relacionando conmigo. La regulación emocional es esa capacidad de administrar las emociones de una forma apropiada. Y cuando hablamos es listo, yo ya soy consciente, yo ya sé quién soy, yo ya sé que hasta lo que hablábamos ahorita, hasta el día de hoy, mi emoción, cuando yo habito, no sé, hablemos de felicidad, porque esa también tiene sus cosas hermosas, como también tiene sus sombras. Cuando yo estoy en felicidad, digamos,
quién soy yo. Entonces, por ejemplo, estoy en felicidad, entonces no mido consecuencias, entonces la vida me parece tan chévere, entonces me llega el cheque, la quincena, y entonces como estoy en felicidad, pues no mido consecuencias, entonces voy, invito a todos mis amigos a comer y pues mañana veremos. Entonces es a partir de hoy, ¿qué va a pasar conmigo cuando yo me percate que estoy en esa felicidad? ¿Cuáles de esas emociones o cuando me relaciono con esas emociones, cuál de esas emociones tengo que empezar a trabajar para poder diseñarme hacia el futuro de esa persona que quiero ser y lograr esos resultados que tanto deseo? Autonomía emocional, pues es la capacidad de autogenerar emociones. Y aquí pues quiero hacer como un alto y que le pongamos mucho cuidado a esto, y es porque acá está el diseño de nosotros del que tanto hablamos en coaching, que es ese diseño de futuro, y es qué emociones necesito yo que me acompañen de aquí en adelante para esos resultados que deseo obtener. Pues, por ejemplo, pongamos un ejemplo, alguien quiere montar una conferencia y quiere hablar delante de 500 personas. Entonces, aparte de montar su conferencia, aparte de saber qué quiere decir, de poner su mensaje, de saber qué emociones necesita llevar para esa conferencia, cuáles son sus retos como persona. Si es una persona que le cuesta sentirse seguro, entonces cómo empieza a gestionar y autogenerar esa confianza, qué necesita hacer. Y eso es posible mediante el cuerpo. Hay algunos patrones efectores de las emociones que mediante posturas y respiraciones podemos empezar a evitarlas. Entonces, nos podemos dar cuenta que cuando tenemos miedo, tenemos unas respiraciones específicas. Cuando tenemos tristeza, la respiración también tiene una característica. Entonces, cada una de esas emociones, si aprendemos cómo respirar cada una de esas emociones, cómo son esas posturas, también podemos empezar a autogenerar esas emociones. Entonces, hablamos de habilidades socioemocionales y es esa capacidad que me permite tener buenas relaciones con los demás. Entonces, como decíamos ahorita también, que nos abran posibilidades. Es saber que aunque tenga emociones, digamos que no son tan fáciles de socializar con el otro, o situaciones que no sean fáciles de socializar con el otro, debo autoevaluarme y entender cómo es la mejor forma de ponerle al otro eso que yo siento. ¿Qué necesito para que esa relación crezca, en vez de o quedarme callada porque no soy capaz de hablar, o finalmente reaccionar súper brusca porque no me gustó lo que me dijeron? Entonces, ¿cómo voy armando y diseñándome eso que quiero lograr y cómo me quiero relacionar con el otro? Y la otra competencia emocional es la habilidades para la vida y el bienestar emocional. Aquí es tener hábitos que me permitan lograr esas competencias emocionales, esa gestión adecuada de mis emociones. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo hace poco trabajaba con un coach en el que era muy recurrente su rabia, y él, digamos que cuando empezó a trabajar habilidades para la vida y el bienestar emocional, empezó a darse cuenta que si él iba al gimnasio, pues tenía ahí una herramienta muy eficiente para él, para mantenerse como niveladito emocionalmente, como descargado. Buscaba esa manera de descargar. Entonces también conocerme, la meditación, la oración, qué me funciona a mí para poder empezar a que no esto sea como
como islas, sino que finalmente se componga y sea como una forma de vida. Pau. Cuéntame, Cata. Ah, no, pensé que no me estaban escuchando. Quiero preguntarles si hay alguna pregunta hasta el momento, quieren que profundicemos. Cata, yo quiero compartir algo. Buenas noches. Hola, Diana. Hola, Diana. Sí, el tuyo desde el principio. Cata, algo que aprendí contigo y con Arnold, por ejemplo, en el tema de la ira, eh, uno antes de detonar, por ejemplo, la ira, pues las mujeres somos un poco más expresivas en el tema de las emociones porque desde pequeños se nos ha permitido más eso. A los hombres no tanto. Por ende, las mujeres, o sea, este comentario cero machista, sí, muy real, sí, es que las mujeres tendemos a ser mucho más efusivas a la hora de enojarnos, sí, en cuanto a las palabras y es así. Entonces, algo que aprendía de ustedes era, antes de uno enojarse, siempre hay un detonante, o sea, siempre hay algo en mi mente o en mis emociones, en alguna parte de mí, que me dice, oye, te vas a enojar, ¿sí? Algo, ya sea que, por ejemplo, en mi caso, yo siento como algo en mi pecho que me dice, uy, estoy molesta. O sea, si sigo así, si sigo alimentando esto, voy a explotar, ¿sí? Voy a reaccionar de una forma que no es correcta. Entonces, a mí me ha aportado muchísimo, muchísimo a mi vida personal el poder, bueno, cuando siento eso, ve, pero ¿qué me molestó? Porque estoy enojada, ¿sí? Entonces empiezo como a respirar y a hablarme a mí misma. Me molestó esto, ¿por qué me molestó? No, me molestó por eso. O sea, ser como muy consciente, pero también muy sincera, que eso es lo que creo que también a veces nos falta a la hora de expresar nuestras emociones. Quiero llorar, bueno, porque quiero llorar, bueno, voy a llorar, listo, me permito llorar, pero realmente estoy llorando por esto o estoy llorando por algo de atrás, a lo que no le quise dar un manejo en el momento y hoy en día estoy llorando por eso. Y siento que a mí me ha ayudado muchísimo en el tema como del manejo o de regular las emociones, empezando a hablar conmigo misma. ¿Qué me está generando esto? ¿Por qué me lo generó? ¿Si me lo está generando esta situación o me lo está generando una situación del pasado? Entonces, ese tipo de conversaciones como internas que yo he empezado a hacer me ha ayudado muchísimo, pero también me ha ayudado muchísimo a entender las emociones, por ejemplo, de mi bebé. Mi bebé tiene 14 meses y mi bebé está en una etapa donde para muchas personas él mantiene haciendo berrinches y él es un niño que si a él no le gusta algo, él grita y obviamente yo entiendo como mamá que hay límites, ¿sí? O sea, yo debo también enseñarle a él que hay límites porque estamos en una sociedad donde si él no se comporta con límites, pues va a sufrir ese él más adelante, ¿cierto? Sin embargo, hay unas emociones de él, por ejemplo, a veces él está muy, muy eufórico y empieza a gritar y a correr de un lado hacia otro, de un lado hacia otro, pero hay otros momentos donde a él no le gusta algo y también hace como su expresión hacia eso. Entonces, lo que yo he aprendido es como que me bajo a su nivel y le hablo pasito y le digo, oye, no me gusta que hagas eso porque te estás haciendo daño, porque, y empiezo como a explicarle, aunque él siga siendo como la pataleta, ya sí veo que es, por ejemplo, muy extensa, ya si busco, por ejemplo, ponerlo en el rinconcito como, oye, no es la forma correcta, cuando te tranquilices hablamos, porque siento que él está también entendiendo eso y no de pronto exaltarme y enojarme como en algún momento lo hice pensando que esa era la forma correcta. Entonces veo como el hacer eso también con él, le estoy enseñando a él también como a que aprenda a autorregular sus emociones, pero al verlo a él, estoy aprendiendo yo, que yo también, aunque ya soy adulta, puedo aprender a regular mis emociones. Ellas están ahí y era lo que tú me enseñabas antes. Ellas están para decirme algo, ellas están para darme un mensaje, algo no está funcionando, algo me duele o algo me está generando esta emoción,
es porque es demasiado importante para mí, porque realmente tiene trascendencia, puede ser para mí, ¿cierto? Para mí, puede que para las otras personas no, pero para mí sí. Entonces es, bueno, te quiero escuchar, ¿qué me quieres decir? Enojo, o sea, ¿qué me estás diciendo? Que esto me pareció injusto, pero ¿por qué pareció injusto? Pero ¿será que es un capricho tuyo o es porque realmente te parece injusto? ¿Y cómo vas a hacer de ahora en adelante para que eso cambie? ¿Y cómo le vas a quitar el poder a tal persona para esta situación sobre tu vida? Entonces es como permitirle también a la emoción que venga porque es la forma en que el alma se quiere expresar. La emoción básicamente es eso, la forma en como el alma me está diciendo, hey, yo existo y tengo voz, yo existo y como no puedo hablarte, te hablo a través de las emociones. Entonces, permitirle también a eso, siempre y cuando mi emoción no daña al otro, ni me daña a mí, ¿cierto? Porque hay emociones que sí pueden dañar y se vuelven ese sentimiento arraigado, que era lo que tú nos explicabas ahorita, ya cuando se vuelve un sentimiento y ya lo dejamos trascender demasiado, sí nos puede afectar y afectar a otros. Pero siempre y cuando no, ellas van a llegar, nos van a dar el mensaje y van a volver a irse para luego volver de pronto a volver, pero ya no van a regresar como con la misma intensidad. Entonces, siento que aprender a amar las emociones, a abrazarlas, a respetarlas, pero sobre todo a escucharlas, nos ayuda mucho en el tema de lo que tú decías inicialmente, de lo que realmente es la inteligencia emocional. Sí, Diana, y lo que tú acabas de decir con lo que cierras, retomo desde ahí, y es entender que cada emoción viene y cumple su objetivo. Entonces, ejemplo, vamos a hablar de la tristeza. Pasó algo que me importa, me conectó con la pérdida de algo que es importante para mí. Entonces, ya debe venir de conectarme con eso, yo hacer el proceso, lo que necesite en ese momento, pero ella se debe ir después de yo gestionarla. Si no se va a quedar ahí incrustada en esa coherencia emocional y ahí es donde vienen esas emociones enraizadas. Entonces, por eso es tan importante gestionarlas, por eso es tan importante conversar con ellas y entender para qué. Muchas veces ellas vienen a mostrarnos lo que nosotros necesitamos trabajar, lo que necesitamos sanar, lo que necesitamos aprender o la forma como nos debemos comportar hacia el futuro. Cata, Dime. muy interesante porque muchas veces sentimos cosas y como que no me importa y sigo mi vida normal. Entonces nunca me hago cargo. Entonces, no te haces cargo y estás, digamos, destinada a que la vida te atropelle, porque no estás siendo consciente desde dónde estás tomando tus decisiones y de dónde estás actuando. Entonces, ahí es cuando decimos que sea lo que Dios quiera, la vida vendrá con lo suyo. Entonces, no me estoy haciendo cargo y no estoy siendo protagonista de mi historia y no hay un autoconocimiento. Entonces, no conozco mis límites, hasta dónde llego, hasta dónde entrego, hasta si tengo esa capacidad también de recibir de los otros y cómo me relaciono con cada uno de los aspectos de la vida. Bueno, entonces yo les traje un ejercicio. Catalina, perdóname, no sé si esto sea un aporte. Yo tengo una, no sé, llámalo muletilla, lo que tú quieras, para esas emociones, inclusive la tristeza, la nostalgia, incluyendo la rabia también, es decir, lo que para el uno sea positivo, de repente para otra persona es negativo, ¿cierto? Entonces llego y yo le digo, permítete sentir lo que quieras sentir. Invítalo a tomar un tinto, pero no que se te vuelva huésped ni inquilino. ¿Sí? Sí. Entonces hay veces que para muchas personas esa invitación a tomar tinto se vuelve la tomadita del traguito. Esto metáfora, ¿no?
Es decir, la invitan, listo, sí, me lo permití que me llegara permítase llorar, permítase lo que quiera llegar a expresar. Inclusive hay gente que la tristeza le da una risa nerviosa y hay gente que eso no lo entiende, ¿sí? Y no importa, ríase de esa manera, dése ese permiso porque es su manera de expresión. Y como alguien llegó y dijo, es la expresión del alma, creo que fue Diana también, sí, es una expresión del alma y es en los diferentes momentos, inclusive uno puede reaccionar de una manera tan inconsciente, tan sorpresiva, que en ese momento también se detiene esa emoción. ¿Sí? Diana me hizo acordar ahorita que estaba hablando de su bebé divino que llega y de repente le da el berrinche y que ella va y le habla pasito a ver qué, ¿no? Y el hecho de la lección aprendida por ella, como dijo, siempre hay algo detonante detrás de eso, pero muchas veces detrás del berrinche del lunes que hizo el niño no es el mismo detonante del martes y tampoco fue el mismo detonante del miércoles. Entonces, hay diferentes detonantes que pueden llegar a causar una misma manifestación de una emoción. Entonces, yo me estaba preguntando con lo que dijiste arriba, la autonomía emocional. ¿Qué tiene que ver esta autonomía emocional con esta manera de expresión? ¿Tiene algo que ver? Primero sería la pregunta. Pues cuando hablamos de autonomía es básicamente autogenerarnos emociones y obviamente que siempre estén apuntando a tener una buena autoestima y una actitud positiva ante la vida. Cuando hablamos de regulación emocional es cómo vamos a reaccionar frente o en compañía de esa emoción. Pero no se puede llegar a presentar lo que te acabo de comentar, que es decir, una misma reacción una misma reacción pueda estar generada por diferentes emociones o por diferentes detonantes más bien. Claro, y es la forma como tú aprendiste a relacionarte con tu emoción. Okay. Creo que es Daniel Goleman que dice que entre los 4 y los 8 años aprendemos a reaccionar frente a las emociones y somos una huella digital durante el resto de nuestra vida, a menos de que hagamos un proceso de conciencia. Ok, gracias. O sea que ahí se formaría lo que es parte de las creencias, de cómo reacciono. Claro, es más, digamos que cuando hacemos estos acompañamientos emocionales nos damos cuenta que muchas veces las personas creen que tienen rabia y mentiras que cuando pelamos la cebolla era miedo o era tristeza, pero no supieron o fue la forma como aprendieron a reaccionar en esa emoción, entonces están muertos del miedo y son súper agresivos. O en la tristeza, bueno, podemos, digamos, desmenuzarlo en cada una de las emociones. Y por eso es tan importante, digamos, el primer eslabón, que es la conciencia emocional, es darme cuenta qué pasa con mi mundo emocional. Gracias. Con gusto. Catalina, Dime. solo para hacer el comentario, para terminar tu comentario. Además, tenemos que tener en cuenta que todos crecemos en un ambiente diferente y nosotros, o sea, los niños hacen un 70% de lo que ven y un 30% de lo que les dicen. Entonces, claro, cuando crecemos todos con diferentes
condicionamientos, ¿no? Cómo nuestros padres nos educaron, no es igual como me educaron a mí, a cómo te educaron a ti, entonces todos reaccionamos diferente frente a diferentes situaciones. Algo que a mí me sirvió, yo lo comparto por si alguien, bueno, que de todas maneras todos vivimos cosas diferentes, ¿no? Pero yo fui una mamá muy joven, ¿no? Yo estaba muy chiquita cuando, pues chiquita, estaba joven, estaba muy joven cuando tuve mi primer bebé. Y en el momento que yo tuve ese bebé en mis brazos, yo les puedo asegurar que yo cambié muchísimo y fue muy extraño, porque antes de yo tener ese bebé, yo siempre juzgaba muy fuerte, o sea, no, Juanita no quiere estudiar, no sé qué, o sea, era muy como, porque a mí me educaron muy así como militar, pero cuando yo tuve ese bebé, yo paré de criticar. ¿Por qué? Porque ese amor de mamá me hizo entender que todos los seres humanos son diferentes. O sea, tú sabes que yo tengo 6 hijos y cada uno de los 6 son diferentes. Y todo el mundo está educado bajo las mismas reglas, bajo las mismas nombres y todos son diferentes. Entonces ahí, pero todos tienen, de todas maneras, o sea, la pobre que se llevó todos los patógenos fue obvio, la primera porque uno no sabe cómo hacer y yo era demasiado exigente. Es casi que un raicito. ¿Por qué? Porque uno va teniendo, te van dando la misma vida, las herramientas para ir cambiando y mejorando. Pero todos, todos todos estamos condicionados. Y por eso son las reacciones diferentes de cada uno, ¿no? Sí. Por eso, o sea, la forma como cada uno reacciona frente a la emoción o se comporta con la emoción es subjetiva. Por eso no hay una regla como que diga rabia es igual a 4 gritos. No, es como nos enseñaron, como aprendimos. Como les decía ahorita, las emociones son adaptativas durante toda la historia de nuestra raza. Eh, hemos estado, nos han acompañado y nos han protegido, que hubiera sido, pues digamos, de nosotros si no hubiéramos tenido miedo. Y cuando vivíamos con los tigres y en las cavernas y con los leones, todo eso nos llevó a este momento. Y también pues aquí escuchándolas, también yo pienso que como podemos heredar de nuestra, por ejemplo, de nuestra mamá la forma de las manos, de nuestro papá la forma de los pies, de mi abuela la forma del cuerpo, todo eso, pues también podemos heredar de nuestras familias esas emociones. Y seguro si nos ponemos a mirar de manera más sistémica, podemos ver cuáles son esas emociones que priman en nuestra familia, o que priman en nuestra empresa, o que priman en en cada uno de los sistemas en los que entramos y salimos constantemente. Entonces, yo les traigo este ejercicio en este momento y es para que demos como ese primer paso de conciencia emocional. Entonces, quiero que hagan el círculo y respondan las preguntas. ¿Qué emoción me acompaña o desde qué emoción me relaciono? ¿Con Dios? ¿Con mi familia? ¿Conmigo? ¿Qué pasa cuando yo me miro a un espejo? ¿Qué veo? ¿Cuál es esa emoción? ¿Con mi economía? ¿Con mi pareja? ¿Con la sexualidad? ¿Y desde qué emoción me estoy relacionando con el futuro? 2, ¿qué resultados estoy teniendo? Y por ejemplo, sería muy chévere que las que son mamás acá también se hicieran esa pregunta. ¿Desde qué emoción estoy siendo mamá? ¿Desde qué emoción me estoy relacionando con mis hijos? Y la tercera pregunta es que las emociones, como les decía, ahora
pues habitan en nuestro cuerpo y asimismo nos predisponen a un movimiento. Entonces, la invitación es que trabajemos con 5 emociones que son para este círculo, que son la tristeza, la alegría, el miedo, la rabia y la ternura, entendiendo que, Tristeza, alegría. sintiéndolo en el cuerpo, que si yo me relaciono, supongamos, con mi pareja desde la ternura, pues sintiendo en mi cuerpo hacia dónde me predispone, hacia qué movimiento me predispone. Si me predispone a acercarme a mi pareja o más bien alejarme. Desde qué emoción me relaciono con mi familia. Entonces, si yo, por ejemplo, me relaciono con una emoción del miedo con mi familia, pues finalmente seguro no voy a estar muy cercano a ellos, sino que más bien, o sea, hablo de mí, Catalina, a mí el miedo, mi disposición al movimiento cuando tengo miedo es como tirarme hacia atrás, es como de alejarme. Entonces quiero que se den cuenta ustedes desde dónde se están relacionando, desde qué emociones y qué es lo que está pasando con ustedes, cuáles son esos resultados que están teniendo y cuál es el movimiento. Catalina, ¿me ya? haces el favor y me repetís las emociones? Tristeza, alegría. ¿Cuál era la tercera? Tristeza, alegría, miedo, Rabia y ternura. rabia y ternura. Gracias. Cata, tengo una pregunta. ¿Dónde entran, por ejemplo, la incertidumbre, la frustración, Okay. ese Esas tipo como de son emociones? emociones mixtas. Y esas emociones mixtas se dan de vivir dos o más emociones básicas. Entonces, pues no sé si se han visto intensamente. Sí, como 10 veces. Entonces, ustedes, bueno, Diana, no sé si tú te las has visto. Sí, sí, Cata, sí me las he visto. Es que al final, cuando la niña, cuando los recuerdos se pintan de tristeza y alegría, o sea, las dos emociones. Cuando por fin dejan tocar a los recuerdos a tristeza, y ves que entonces ya los recuerdos vienen con dos emociones. Entonces, Sí, así se forman las emociones mixtas. Entonces, en un momento tú sentiste, es más, nosotros en una vida adulta no vivimos una emoción pura. Nosotros siempre estamos viviendo emociones mixtas. Lo que pasa es que tenemos que volver a la emoción pura para empezar digamos, cuando trabajamos estos procesos, volvemos a la emoción básica. o sea que lo que tú nos estás diciendo son las emociones como puras, por ejemplo, la ternura, o ahí sería el amor. Lo que pasa es que, digamos, desde el método en el que yo estoy entrenada, la ternura es una emoción básica. ¿Por qué? Porque les decía que eran adaptativas, que hubiera sido, entonces vuelvo a la pregunta que les decía, que hubiera sido de nuestra especie si no hubiéramos tenido ternura. Tú, como mamá, ¿qué hubiera sido de tu hijo si a ti esa disposición al cuidado no estuviera en ti? Sería muy difícil tener una buena relación con mi hijo. Ni siquiera tener una relación, pues tú tienes tu hijo y lo dejas ahí tirado y arrancas y sigues con tu vida. Catalina, una pregunta. Dime. ¿Qué pasa cuando uno de esos, digamos, de lo que está en la ruedita, tiene todo? ¿Cómo que tiene todo?
A ver, es que me estaba ubicando, por ejemplo, en familia, ¿cierto? En familia hay momentos que me dan tristeza, hay momentos que me dan alegría, hay momentos que me dan rabia, hay momentos que me dan ternura y hay momentos, bueno, taché el miedo. Ok. Pero si tú eh, te imaginaras Es decir, una yo conversación con tú eso, contigo, ¿qué emoción sí, me genera pensar en mi familia? Pues sí, de pronto es muy amplia tu familia porque tienes 20 primos o no, no, al contrario, es decir, más bien pensar en situaciones, no no. en el concepto de familia, no, sino en diferentes situaciones, ¿no? No es así el No, la ejercicio. idea es como desde qué emoción te estás relacionando con ellos, para que Ah, ok. entiendas cuáles son esos comportamientos que estás teniendo. Era digamos, el ejemplo que ponía ahorita, si yo como mamá, o sea, como mamá, cómo me relaciono con mis hijos? Entonces, si mi ser mamá significa el miedo, pues voy a educar a mis hijos desde el miedo, voy a ser autoridad desde el miedo, voy a ser Listo. ejemplo desde el miedo. Gracias. ¿Puedo situarme en un punto neutro o no? Como un punto de neutro. Sí, es decir, yo me sitúo con un, no me da ni miedo, ni ternura, ni rabia, ni alegría, ni tristeza. Es una No, expectativa. no estamos nunca estamos sin una emoción. Entonces, cuando estamos en esa emoción, ¿cuál sería la emoción? Cata, por El, ejemplo, Cata, si es, por ejemplo, en el tema económico, uh-huh. mi economía, por ejemplo, pues voy a ser muy sincera con ustedes, mi relación con la economía, ahorita que tú preguntabas, yo decía, mi relación con la economía es desde el miedo a qué pasa si se me acaban los recursos, si estoy trabajando, si me quedo sin trabajo, si llegó el dinero, si me lo gasto rápido, si no puedo cubrir tal cosa, y no, por ejemplo, desde la alegría de disfrutarlo, decir qué rico, tengo una economía sólida, sino siempre como desde, o sea, en la relación, pensando como lo que ha sido a lo largo de mi vida ha sido desde el miedo. Entonces es ahí donde uno puede empezar a construir, pues explicándole también un poquito como a Daniela lo que ella dice, es como en general normalmente cómo es la relación desde esas emociones, por ejemplo, con la familia. No, pues yo tengo una familia estable, una familia sólida, o sea, que puede ser una relación desde la ternura, sí, desde el amor, desde la alegría, esas serían como básicamente las emociones que tú dices o como uno lo manejaría en relación a esto, Cata. Sí, como tú lo dices, Diana, o sea, por ejemplo, cuando hablabas de la economía y tú dices que te relacionas desde el miedo, es entender que, por ejemplo, tienes las gafas del miedo puestas, entonces todas tus decisiones que tomas económicamente las estás tomando desde el miedo. La pregunta es, ¿qué resultados estás teniendo? Cata, Súper, está genial, ya. en relación a lo que dice Daniela, también va en el nivel de la emoción. Sí, claro, porque ¿Qué tan seguramente, oscuras están las gafas? sí, seguramente, eh, bueno, lo que dice Paula está muy bien y es porque muchas veces vivimos las emociones en luces y sombras. Luces es cuando digamos, el objetivo, el para qué de la emoción está, o sea, ellas tienen una función adaptativa. Entonces, cuando hablamos de la ternura, es una predisposición a dar y recibir amor. Ay, no, pero pues si yo ya me vuelvo una melcocha, pues que ya todo el que veo lo quiero abrazar y todo, pues digamos que yo ya me estoy relacionando desde una sombra. O si ya para mí es súper complicado poner un límite porque soy demasiado dulce, demasiado tierna, pues entonces estoy viviendo esa emoción en la sombra.
Ahora, si tengo esa predisposición natural a dar y recibir amor, pues está bien. Y esas son esas preguntas que nos tenemos que hacer con cada una de las emociones para entender desde dónde nos estamos relacionando con el otro y con nosotros mismos, porque es muy, muy, muy duro. Por ejemplo, desde que cuando, o sea, les hago la pregunta literal, cuando yo me miro a un espejo, ¿qué estoy viendo? O sea, me gusta lo que veo, me agrada, me miro con alegría o me miro con tristeza porque definitivamente no está ahí lo que yo quiero. Cata, una pregunta, lo que acabas de decir, que muchas veces uno se mira al espejo y al pasar de los años, en un momento dado uno puede llegar a preguntarse, por ejemplo, ¿y dónde está la alegría que yo tenía? ¿Sí? Entonces, en ese momento se está mirando con tristeza, pero porque está pensando en un pasado. Sí. Casi siempre, es decir, no sé si les haya pasado, a mí sí me ha pasado que uno cuando ve algo lo califica y como que lo da por verdadero, pero porque ya le ha pasado, porque uno está pensando es en el pasado, no está pensando en el futuro, en lo que puede llegar a ser. Muestra a ver si me río, cómo me siento. Y, ¿Sí? y ahí está la autogeneración de emociones. Porque es eso, por ejemplo, cuando tú hablas y dices, siento tristeza con lo que veo, ustedes saben que la tristeza, pues cuando llega la tristeza y empezamos a conectarnos con nosotros mismos, porque finalmente la tristeza que hace es como llevarnos adentro de nosotros, pero si yo me quedo mucho tiempo en esa tristeza, empiezo a desconectarme con los otros. Entonces, si yo empiezo a sentir que me estoy desconectando del mundo, que estoy metida ensimismada en mí, pues yo qué puedo hacer, empezar a habitar la alegría, o digamos a tener hábitos que me conecten, porque si estoy desconectada, la alegría conecta con el otro. Entonces, digamos que para mí, una de las bases de la alegría es el agradecimiento. Por eso en este momento tantas personas hablan del agradecimiento, porque es cambiar el observador. O sea, yo estoy mirando la no posibilidad, el no abrir puertas, el que estoy en mí, y es empezar a agradecer todo lo que hay afuera y es empezar a conectarme con esa grandeza de la vida. Gracias. Yo he aprendido para mí que cuando me genera miedo es porque estoy echando mano a algo pasado, a un recuerdo pasado, a una situación pasada, a una lección pasada. Entonces traigo a mi memoria es eso pasado y que no quiero que vuelva a pasar. Es decir, solamente cojo la mitad de la experiencia, llamémoslo así, y es desde el pasado, pero entonces, no, eso ya pasó, eso fueron otras circunstancias, otras condiciones, otras cosas. Mires hacia adelante, empieza es la conversación del yo conmigo. ¿Sí? Sí. Y eso es lo que tú hablas en este momento, es autoconocimiento, y eso nos dan las emociones, autoconocimiento. Uy, pero cada etapa, cada año, cada segundo es un autoconocimiento diferente y nuevo. Y profundo. Uno piensa que ya, y mentiras que uno piensa que ya aprendió la lección y mentiras que venga.
Tome para que lleve. Ahí cuando uno vuelve y es consciente, esto ya lo había pensado. Ah, es que debe haber algo mucho más profundo que no ha aprendido. Entonces, Eso, lo que tú me dices me acuerda, hace 8 días yo tuve un momento que yo, o sea, digamos que la emoción en la que yo más he trabajado es en el miedo. Entonces, hace 8 días me pasó algo y yo lo sentí, o sea, literalmente fui tan consciente de mi cuerpo, yo lo sentí llegar, yo sentí cuando me atropelló, cuando me secuestró la amígdala, o sea, todo. En ese momento, digamos que no sé por qué, pues claro, sí sé por qué, porque estaba secuestrada totalmente, no tuve, digamos, una gestión corporal como lo hubiera tenido. Sin embargo, cuando pude estar como, digamos, en mi centro, me hice las preguntas y entendí por qué había llegado ese miedo y entendí qué tenía que trabajar en mi vida. por el no haber tenido una respuesta corporal. Antes tuve una respuesta corporal. Ok. O sea, yo lo sentí, o sea, mira que cuando tú empiezas a trabajar en las emociones, y Diana lo decía, o sea, yo ya siento cuando cuando el miedo llega. Sí. Porque tú ya tienes como, digamos que estás en ese momento donde ya hay una conciencia. Por ejemplo, yo me acuerdo, Arnold me contaba que cuando él iba a sentir rabia, él sentía algo en las manos. Entonces, es como yo empezar a conocerme y anticipar esa, digamos, cuando ya la pasamos por el cerebro, que lo que pasó fue que tuve rabia, no, ya conociéndome, yo ya sé qué es lo que está pasando. Sí. Y eso permite, pues, digámoslo, que toda esa competencia emocional es entenderla desde el primer momento, también decidir, porque digamos que hasta el momento cuando poníamos, ahorita que les contaba lo de Daniel Goleman, que dice que somos una huella dactilar en emoción, en la forma como reaccionamos frente a las emociones, pues no decidíamos, pues porque me dio rabia y cuando a mí me da rabia yo soy así. Pero a partir de este momento, ¿quién voy a ser cuando tengo rabia? ¿Quién voy a ser cuando tengo miedo? Eso sí lo voy a decidir. Yo no puedo decidir no sentir rabia. Yo no puedo decidir no sentir ternura o no sentir cada una de las emociones, pero sí que voy a hacer cuando la siento. Esa sí es mi opción. Eso sí está en mis manos. Y eso inmediatamente me vuelve protagonista de mi historia, no una víctima de mis emociones. Es decir, podrías llegar a elegir desde hoy la manera como vas a reaccionar ante X cosa. Sí. Y eso ya te queda en el cerebro. Y te vas a acordar que elegiste hacer X cosa o quedarte callado, lo que sea. Ahí ese es el momento de la conciencia, ese es el clic. Digamos que te voy a hablar desde mi trabajo personal. Yo te contaba que mi trabajo ha sido el miedo. Entonces yo tengo un miedo que me paraliza. Un miedo que me paraliza, entonces soy un miedo que no tomo acción, un miedo que más bien va a pasar y yo soy acá. Entonces yo ya sé que cuando ese miedo me invade, pues yo ya me voy, ahí es cuando quiero que se percaten de cuál es la predisposición al movimiento. Entonces yo tengo miedo, me voy para atrás y me congelo. Pero entonces como yo ya sé que me congelo y me conozco, pues inmediatamente cuál es mi postura, me tiro hacia adelante, porque es que el cuerpo sabe, o sea, toda la sabiduría que tiene nuestro cuerpo, mi cuerpo sabe. Entonces yo me voy hacia adelante porque es que hacia adelante es cuando yo voy a tener acción. Entonces, inmediatamente yo me siento en miedo y yo automáticamente me tomo una postura hacia adelante porque salgo de ese observador que siempre he sido. Yo entendí a qué se refiere. Sí, sí, sí. Ya. Gracias.
Bueno, pues yo quiero que alguien nos comparta más que lo que descubrió, porque es muy personal y eso ya es el trabajo personal, que nos comparta qué se lleva de este espacio, qué fue útil, porque valió la pena estar acá este rato. Otro grano para el autoconocimiento de cada día. Sí. Al menos me conozco un poquito más ahorita, lo que estoy sintiendo ahorita. No sé si lo vaya a sentir dentro de una hora, ¿sí? Pero ahorita, ese grano y muchísimas gracias, porque fue hasta divertido, fue muy divertido. Gracias, Daniela. Buenas noches. Bueno, primero, quiero contarles sí, algo personal. Yo urulofobia, que es fobia por los gatos. Entonces, una dificultad grande que tengo con las emociones que siento es que no sé por qué tengo ese miedo. No hemos podido descubrir de dónde viene la fobia. El ejercicio de hoy, pues me ha ayudado como a irme al pasado de, sí, porque es que me da tanto miedo ver un gato. ¿Qué me pasó en algún momento que me genera eso tan horrible que para mí es casi como si me pusieran un revólver en la cabeza? De hecho, ya he tenido un revólver en la cabeza y es la misma sensación a tener un gatico cerca. Entonces, es algo que en lo que no he podido en mi vida, tengo 32 años y no he podido detectar cuál es la raíz, pero yo sé que el ejercicio de hoy contribuye mucho a determinar qué hizo que eso creciera en mí. Muchas gracias. Ay, a ti muchas gracias por compartir. Cata, yo me llevo más herramientas para trabajar con los coaching. Eso me encanta porque justo estoy trabajando con una persona que le cuesta mucho darle un manejo a sus emociones, es hombre y, y lo que hace es que él empezó a aislarse en su trabajo para evitar como confrontaciones, para evitar discusiones y es una persona que no le gusta salir, mantiene encerrado. Entonces, para mí es como una respuesta de Dios el día de hoy porque yo le decía, ¿cómo puedo trabajar con él sin ser directiva? Y poderle dar como estas herramientas acerca de, o sea, hasta lo que dijo Daniela ahorita. Daniela, te volviste súper famosa porque hasta te publiqué donde dice, permítete sentir lo que quieras sentir, invítalo a tomar tinto, sin embargo, no lo vuelvas huésped o inquilino. Daniela Escovich. ¡Ay, Ya, tan para mí eso linda! es. Gracias porque, y Cata también, gracias por este espacio porque son herramientas que uno realmente puede usar con otras personas, obviamente primero con uno, que pase ese filtro, pero también con otras personas para ayudarles a manejar el tema de las emociones, que es un tema que es muy, muy bonito, pero que tiene muchos tabúes. Entonces, darnos la libertad de trabajar estas herramientas y de poder ayudar a las personas a que, bueno, siente la emoción, pero ¿cuál es la emoción que está invadiendo tu ser? ¿A cuál invitaste a que habitara en ti? ¿Cuál volviste tu inquilino? ¿Y quieres que siga siendo tu inquilino o quieres trabajar para que venga, te dé el mensaje, pero se vuelva a ir? Yo creo que muchas personas tenemos inquilinos en nuestras emociones durante muchos años, que sería bueno como empezar a trabajar. Entonces siento que las herramientas que nos acabas de dar son herramientas muy poderosas para trabajar las emociones. Entonces, no, quedo súper feliz y bueno, gratitud total por este espacio, por tu tiempo, por tu conocimiento y también a todas las que aportaron, porque es impresionante el conocimiento que se forma cuando hay comunidad. Diana, qué lindo, me emocionaste. Muchas gracias. Ay, tú a mí Qué eres una lindo. divina.
Ay, ¿De Diana, dónde te sacaron? Yo nunca te había visto. ¿cómo que no? No, De la soy un mamá. aprendiz desde noviembre, soy aquí un aprendiz con ustedes y hermoso, enamorada totalmente de esto. Espero que algún día nos podamos conocer personalmente, Daniela. Un abrazo. Y a Claro ti que también, sí, Kat, Diana. un abrazo. Ay, yo también quiero ir. Vamos y nos tomamos un tinto todas. Sí, para que me Niñas, cuentes esa experiencia con 6 hijos también. Si yo con uno maravillosa. a veces estoy del techo, yo ahora de pedir. Dale hermanitos, entre ellos se cuidan, tranquilos. Ese es el secreto, haga niños. Piérdale el miedo. Ah, sí. Siembra. Ah, no. Ay, divina, Nicole, Bueno, es que divina. esas son las emociones. Desde que emoción está siendo mamá. Yo amo ser mamá, yo nací para Desde ser la mamá. alegría. Yo desde niña, yo desde chiquita, yo jugaba mamacita y yo decía siempre, voy a tener 8 hijos. Imagínate, me faltaron 2, porque ya no más, ya no más, ya. Todavía estás a tiempo. No. Ya, suficiente. Ya le di suficientes hijos a este país para que paguen impuestos. No, niñas, Ay, divina. fuera de chiste, gracias a todas. Catalina, eres sabia, en serio. Y de verdad que los aportes de todos, Daniela, enriquece mucho, Diana, Paula, Natalia creo que también comentó. Muchísimas gracias a todas. Las tengo que dejar porque el deber me llama, pero en serio que me voy súper enriquecida, súper enriquecida. Muchísimas gracias a todas y de verdad un beso inmenso. Ya las quiero, yo no sé, pero ya las quiero, así que yo también quiero ir a esa invitación. Un En abrazo, algún Nicole. momento. Seguro. Buenas noches. Chao. Nicole, muchas gracias por acompañarnos. Un aviso parroquial y es el tema que dice Diana y es formar comunidad y es esto, es generar estas conversaciones, es que entre todos crezcamos para poderle, de verdad que en esta decisión que tomamos de estar al servicio de los otros, pero nos podamos alimentar entre todos y podamos generar estas conversaciones, todos tenemos algo para sumar acá. Y te aseguro que si mañana repetimos esto mismo, aportamos cosas diferentes, porque Sí. ya de aquí nos paramos siendo distintos y mañana vamos a estar aportando otras cosas. Es verdad. Así Bueno, es. Y para ir, Totalmente, muchas gracias. Feliz para ir noche, cerrando, abrazo a todas. quiero, ay, Pau, tú me ayudas a leer esto, es que me está saliendo Sí. cosas toda la mitad. Cuando estás Quiero cerrar dispuesto, con esta. ya. Dale. Cuando estás dispuesto a vivir tus emociones completamente, sin resistencia de ninguna clase, verás que se desvanece en unos segundos. Lo que las mantiene dentro tuyo es tu resistencia a reconocerlas. Les das la bienvenida y perfuman tu vida. Las resistes y envenenan tu vida. Bueno, con Otra eso quiero- foto, otra captura de pantalla. Ay, no. No, esperen, no Ay, me la espera. quiten. Ay, pero espérate que es que no sé si a ti te sale igual que a mí, a ti te sale una flecha ahí en la mitad. Ah, ya. No, pero ya salió. Espérame. Ay, Dios, no ve que aquí. Listo. Te agradezco. No, yo a ustedes les agradezco por acompañarnos y por hacer parte de este espacio y que Cuando sigamos estés dispuesto construyendo a vivir todos tus juntos. Infinitas gracias a todos por asistir. Cata, Dime. cuéntanos un poquito sobre el curso que vas a sacar. Bueno, vamos a sacar un curso de gestión emocional en donde vamos a abordar todo lo que vimos hoy, pero pasando por la historia de nuestra vida, de nuestra historia emocional. Y pues obviamente como todo lo que tiene que ver con coaching, diseñando ese futuro. Entonces están súper invitados a que hagan parte de este curso, empieza en febrero y bueno, toda la información con Pau. Es un curso profundo, es un curso
de hacernos cargo qué es eso que queremos que pase. Bueno, entonces todos súper invitados. Mañana les estaremos enviando la información al correo que dejaron en el... Quiero que pase. Es decir, el objetivo, Catalina, ¿qué quiero que pase? ¿Sí? ¿Quién quiero ser a partir de hoy? No, el curso que vas a estar dando de las diferentes etapas. La idea es transitar cada una de las emociones, ver cómo me relaciono con ellas y descubrir esos retos que tengo con las emociones. ¿Cuáles son las emociones que se me van más fácil? ¿Cuáles son en las que me tengo que empezar a entrenar para empezar a gestionar esas emociones? Hacer un recorrido por nuestra historia emocional, descubrir esos juicios que tenemos, esos aprendizajes que hemos tenido desde las emociones. Uy, qué bonito, porque cada etapa de vida uno va teniendo reacciones y emociones que las generan cosas diferentes. Entonces, qué rico coger, es decir, coger esa historia personal, ¿sí? E inclusive hacerlo y guardarlo y revisarlo dentro de unos 5 años. Claro, además y es que es porque muchas veces nosotros nos contamos unas historias. Entonces usted sabe qué pasó, usted adulto lo entiende, usted le da la justificación, la razón, pero finalmente esa emoción está allá. No hay que ponerle cabeza, no hay que entenderla, es simplemente dejarla para poder seguir. Es aceptarla, es fluir en ellas. Darse el permiso de sentirla. Sí. Sí. Qué lindo ese curso. Bueno, todos súper invitados y bienvenidos. Y bueno, les doy las gracias infinitas por acompañarnos porque siempre nos alargamos un poquito y gracias por seguir acá hasta el final. Muchas gracias. No, muchas gracias, Paula, Catalina y a todas de verdad las que estuvimos aquí. Aquí veo a Erika, Franci, Patricia, a Diana, ¿cómo era el nombre bonito de la niña bonita de los 6 hijos? Nicole, qué bonito. Bueno. Tenemos varios mensajes de agradecimiento en el chat para ti. Ay, muchas gracias. Voy a tomarles una foto para leerlos. Ay, ahorita. no, espérese que me hace falta el mío. No quiero, pues, ¿dónde está? ¿Dónde está? Chat. Ay, Chat. Pau me lo mandó. Ay, chat, se me perdió aquí. ¿Quién es? Pau, es que no veo, es que me le puedes tomar una foto, tú que eres la hora para... Ya le voy a tomar la foto. De verdad, Catalina, muchísimas gracias. No, con todo mi amor. Y espero verte acá haciendo tu webinar, Daniela. Uy. Tienes mucho para compartirnos. Sí, puede ser, sí. Sí. Mucho para compartir, la verdad, sí. 64 años dan mucha historia. Si necesitas de pronto nuestro apoyo para montarlo, acá estamos. ¡Ay, Sí. es tan linda! Ahorita No. te mandan las fechas. ¿Eso es parte de la tarea? No, es decir, la vida lo va enriqueciendo a uno en la manera que uno quiera ser enriquecido.
Entonces, cuando uno va viendo todas las posibilidades y viendo lo que tú decías, los lentes, yo lo llamo los prismas, ¿sí? Depende el prisma hacia dónde está colocado. ¿Está reflejándote o se está reflejando hacia el otro? Por cada aprendizaje, porque seguramente hay épocas chéveres, otras no tan chéveres y otras que uno dijera, pero es honrar cada uno de esos momentos. Así es decir, cada no, como dicen, crecer no es fácil, ¿sí? Y Sí. cada etapa tiene su encanto, cada etapa tiene su sufrimiento, cada etapa tiene todos los visos de todos los colores, si los quieres ver, si los quieres tener, ¿sí? Y hay gente que no se saborea esos momentos que yo digo también la tristeza, la rabia, la lluvia, todos esos momentos también hay que saborearlos, agradecerlos, porque para algo están en la vida de uno, en ese momento preciso. Mira, Daniela, que eso es algo que, digamos que desde el coaching yo aprendí, y es cuando vemos que esas personas están transitando esas emociones, es no decirle, ay, no esté triste. Sí, es que en la tristeza hay una grandeza tan, Sí. hay una sabiduría tan grande que chévere, ¿qué puedo hacer por ti? Pero es tu tristeza, ¿qué debes hacer con esa tristeza? No es sacarlos, es acompañarlos y es honrar la emoción del otro. Sí, no te limites, que si inclusive muchas veces, ay, qué pena, y cogen un Kleenex, ¿no? En las sesiones y dicen, qué pena, cojo un Kleenex. Yo digo, ¿de qué te da pena? Y les pregunto, no, mira, es que llegué y no, es que qué pena, ¿qué tal? ¿Y usted qué dirá? Y le dije, ¿por qué te interesa lo que yo diga? ¿Por qué mejor no te interesa qué hay detrás de esa lágrima? ¿Qué pasó ahí? Claro, yo me acuerdo cuando yo me estaba entrenando y empezábamos en esos momentos de tristeza y todo, y yo me acuerdo que mi coach siempre decía, bienvenida a la tristeza. Al principio no era como, ¿qué? ¿Cómo así? A lo último ya, o sea, qué grande lo que vas a tener después de esa tristeza. Así es, así es. Por eso hay muchas veces, mira, me dejaste pensando desde el lunes, Catalina, tú a mí. Miércoles, y ayer yo le decía a Arnold, y yo que voy a estar trabajando, me toca situarme desde hoy a futuro. Entonces, por eso, ¿qué quiero que pase? Aquí lo anoté porque me pareció muy importante. ¿Qué quiero que pase? ¿Sí? ¿Qué quieres que pase? En este momento estoy en una permisión total, que pase lo que deba pasar. Sí, es Sí. decir, cualquier cosa que pase va a ser buena. Sí, entonces, pero ¿qué quiero que pase? ¿Qué quiero que pase? Pues, sabes que como dicen, una confesión, a través de los años uno va aprendiendo a que cualquier resultado es bueno. El hecho es que se dé un resultado. Daniela, ¿y qué hacemos con ese resultado? Que sea el inicio de un nuevo programa, ¿sí? A través se va formando toda la cadena, se va formando los eslabones. Entonces, no hay, digamos, es infinito. Si tú te consideras un ser infinito, eso es infinito, ¿sí? De repente uno quiere que pase es que en esa escalera que vamos en los eslabones, que el apoyo sea lo suficientemente fuerte
para no resbalarse. Pero ¿y qué si se resbala? ¿Qué pasa? Lo que ¿Sí? tengo que aprender. Ahí significa o puse el pie mal o estaba mal el material o que no tengo que estar mirando. Mira, aquí que estamos, bueno, con Patricia